Cristo. ¿Cómo están? ¿Bien? Dios te bendiga, buen día. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque tu presencia está en medio nuestro. Oro, Señor, para que abras nuestra mente, abras nuestro entendimiento, abras nuestro corazón a la realidad de tu palabra. Y oro, Señor, para que ninguno de los que vinimos en esta mañana nos vayamos como entramos, Señor. Oro para que conforme a lo que vos tenés pensado para nosotros, oro para que conforme a lo que ya tenés planeado hacer en nuestras vidas, hoy se haga, Señor, sobre cada uno de los que están aquí presentes. Venga tu reino, Señor. Venga tu reino sobre nuestras vidas. Venga tu reino y hágase tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús, movete con libertad, Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy llegamos al último catalizador de nuestra fe. O podríamos decir también lo último que Dios utiliza para hacer crecer nuestra fe. ¿Cuántos están dando esta serie en sus células, por ejemplo? A ver, levante su mano. Muy bien. Vimos primero una fe inquebrantable, ¿se acuerdan? La primera que dio el pastor Coco, que si vamos a ser personas de fe, nuestra fe no tiene que quedar en información en nuestra cabeza, sino que tiene que ser una fe activa. Después vimos que la aplicación es todo. Vimos que la fe crece cuando la ponemos en práctica en todas las áreas de nuestra vida. Después vimos relaciones que cambian vidas. Luego vimos disciplinas que desarrollan nuestra fe. Luego vimos que Jesús confía en nosotros, ¿se acuerdan? El pastor Emanuel que lo predicó, que cuando somos impulsados en medio de nuestra insuficiencia a decirle sí a Dios en beneficio de otros, también nuestra fe crece. Y hoy vamos a ver que Dios hace crecer nuestra fe a través de circunstancias de la vida, a través de cosas que suceden. Todo lo que sucede en nuestras vidas genera un movimiento, sí o sí. A ver, pueden ser cosas positivas que nos movilicen, como, no sé, un casamiento, el nacimiento de un hijo, pero a veces también suceden cosas negativas, un divorcio, una pérdida, una mala circunstancia en tu carrera, en tu trabajo. Y en esos momentos duros de la vida, en cualquier momento duro de la vida, la gente se pregunta, vos y yo nos preguntamos, ¿dónde está Dios? En el año 2012, esto lo conté hace poco en el retiro de bienvenida, en el año 2012, en una clase de filosofía, el profesor llegó y nos dijo, saquen una hoja en blanco y escriban si creen que Dios existe o no. De repente hizo algo insólito, nos dice, no, mejor hagan una cosa, como ya sé que seguramente nadie cree en Dios, denme sus hojas y vamos a comenzar la clase. Así que yo me hice el valiente ahí, estaba en un momento muy eufórico de mi cristianismo, y entonces le digo, profe, yo quiero decir algo, yo sí creo en Dios. Ajá, ¿por qué? Me dice. Porque yo creo que Dios sigue sanando a los enfermos y haciendo milagros. Y entonces en ese momento de silencio, esto es un microsegundo que pasó por mi cabeza, yo dije, acá el profesor comienza a llorar, como pasan las películas cristianas esas que gastaron 50 pesos para hacerla, y entonces todos van a comenzar a decir, wow, miralo, y yo iba a venir el sábado a la reunión de jóvenes a contar el testimonio diciendo, bueno, se convirtieron 35 compañeros míos porque yo adelante de todos testifiqué. La realidad es que no pasó eso, de repente se escucha un ¡no! Dice alguien. Entonces yo me doy vuelta así lentamente y una compañera que se llamaba Georgina empieza a llorar y a gritar, no, me dice, no podés decir eso, porque si Dios existiera, no se hubiera llevado a mi hermana, dice. Entonces en ese momento yo tenía dos caminos. El primero era decirle, mirá cómo se te movieron los demonios, te ato en el nombre de Jesús, te reprendo. Y aparte salió corriendo del salón, los compañeros saliendo atrás, mirándome como diciendo fanático. Y entonces opté por otro camino. La seguí y le dije, mirá, la verdad no lo hice con esa intención. Lo que dije no lo hice sabiendo lo que a vos te pasaba. Y la verdad te pido perdón. Entonces ella me quedó mirando con cara como extraña.
Y me dijo, gracias. Ahí terminó la historia. Pasan los años, me voy al seminario y me tocaba viajar de Buenos Aires a Rosario. Y en una de esas que me estoy yendo de Rosario hacia Buenos Aires, en una de los puestos de la terminal, estoy comprando y me dicen, ¿te acordás de mí? Entonces, la miro, tengo memoria, así que me acordé. Entonces, bueno, empezamos a hablar, ¿qué estás estudiando? Le conté, estoy estudiando teología. ¿Y para qué es eso? No sé, o sea, porque viste que uno no sabe qué responder. No, para ser pastor, viste, qué sé yo. Entonces ella me dice, yo me acuerdo de lo que pasó en clase. Me dice, mirá, te quiero decir algo. Cada vez que necesites comprar, mi papá es el dueño de este puesto, quiero que vengas y nosotros te vamos a cobrar la mitad del pasaje, me dice. Una situación rara, porque no estaba enojada, quedó ahí. Pero a mí me hizo pensar lo siguiente. A través de esa experiencia me di cuenta que hay personas que no tienen problemas con Dios, ni siquiera están negados a creer en Dios. Lo que pasa es que hay personas que no tienen una respuesta frente a los dolores, frente a las circunstancias de la vida, y más especialmente sobre esas circunstancias que suceden sin previo aviso, y entonces la falta de respuesta genera angustia. Los humanos tenemos preguntas, la gente tiene preguntas por situaciones no resueltas, situaciones en las que creemos que Dios debería haber intervenido como yo esperaba, pero por alguna razón no lo hizo. Y aún los creyentes nos llegamos a preguntar, ¿en qué clase de Dios estoy creyendo? Y tal vez vos viniste en esta mañana y hoy en tu corazón estás viviendo una lucha interna de este tipo. Pero hoy quiero decirte que frente al Evangelio hay esperanza. Y sobre eso quiero compartirte hoy un mensaje. Pero primero vamos a ver una obra, a ver si lo podemos poner, que esta obra nos va a introducir al relato bíblico de esta mañana. Bien. Esta obra es la cena de Emaús. La hizo el artista Caravaggio, una obra del 1600. Esta obra representa la historia contada que vamos a leer hoy en San Lucas, cuando después de la crucifixión, dos de los discípulos invitan a un aparentemente extraño que acababan de conocer y lo invitan a comer con ellos. Cuando este extraño parte y bendice el pan, ellos se dan cuenta de que el invitado no era nadie más ni nadie menos que Cristo resucitado. Esta obra está expuesta en la Galería Nacional de Londres y esto es arte barroco, ¿sí? Pero Caravaggio lo que hacía había creado un estilo llamado el tenebrismo. Él lo que hacía era hacer que una luz irrumpa siempre sobre lados oscuros, sobre contextos oscuros. Y en sus mayorías las obras muestran un sentimiento. Lo que hace es compenetrar al que está mirando a la escena. No es una obra estática, es una obra que tiene vida, parece animada, te hace compenetrar completamente a lo que está pasando. Y en ese momento, por ejemplo, hacer a Jesús sin barba era un acto de rebeldía. Ni siquiera era una cuestión media andrógena, no tenía ni sexo, ni hombre ni mujer. El discípulo, si ustedes ven, parece que se está cayendo debido al asombro, uno se está agarrando. Después la pueden ver con más detalles. Ahí en la mesa hay una manzana podrida que no tiene nada que ver con la época en la que se supone que ocurrió ese momento, pero estaba ahí puesta podrida por el simbolismo de la caída. Caravaggio lo que hizo representar en esta obra es captar un momento preciso. Él está representando esa fracción de segundo después de que estos discípulos se dan cuenta de que están presenciando un milagro sobrenatural. Entonces Caravaggio congeló ese momento, lo hizo permanente y nos permite que nosotros podamos mirar la obra, imaginarnos, tomarnos nuestro tiempo, ser parte de ese momento milagroso y experimentar esa misma sensación de asombro y de conmoción que sintieron los discípulos en ese día, que es lo que vamos a leer en esta mañana. Vamos a Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Como me olvidé la Biblia, agarré una que estaba por ahí, así que debe ser de Coco o de Peje. Así que les pido permiso. Si ustedes luego leen en su casa todo el capítulo completo, se van a dar cuenta que el versículo 1 comienza diciendo, el primer día de la semana. ¿Les dice así en su Biblia?
el primer día de la semana. Así que todo lo que leemos que ocurre en ese capítulo ocurre ese mismo día, todo. Ese mismo día ocurre que las mujeres se acercan a la tumba y Jesús no está. Y aparecen unos ángeles y ellas van y cuentan, che, miren que Jesús no está, Pedro no les cree, va a ver a la tumba a ver si era verdad. Todo eso ocurre en el mismo día. Y en ese mismo día ocurre un suceso en una localidad llamada Emaús. Vamos a leer desde el versículo 13. Versículo 13 dice, y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes mientras caminan? ¿Y por qué están tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo la habían reconocido al partir el pan. En el versículo 13, el evangelista comienza describiendo como 2 de ellos. Así que nos da a entender, si todo el capítulo está hablando de los discípulos, nos da a entender que estos 2 pertenecían también a los discípulos. No eran de los 12 necesariamente, pero eran discípulos. Emaús quedaba más o menos a 12 kilómetros de Jerusalén. Eso es el versículo 13. El versículo 14, si ustedes se fijan, estos 2 discípulos iban teniendo una conversación triste, una conversación tensa, una conversación dolorosa. Posiblemente ya sabían lo de las mujeres, lo de Pedro y lo de esa resurrección media dudosa. Versículo 15 dice que Jesús se acerca mientras ellos estaban hablando y comienza a acompañarlos. ¿Por qué a ellos no les pareció raro que una persona se acerque y comience a hablar con ellos? Porque en esa época era algo habitual. Si había personas que se encontraban en el camino, se acompañaban primeramente para que el camino sea más seguro y segundo, porque no había patrullas de policía en esa época. Así que ellos se acompañaban para que el camino sea más seguro y también para que las conversaciones sean más entretenidas. Y entonces comienzan a caminar los 3, pero para ellos parecía un peregrino más que andaba por ahí. Versículo 16 dice que los ojos de ellos estaban velados. Y este mismo texto aparece en Marcos 16, pero en Marcos dice que se les apareció de otra forma. Así que posiblemente Jesús ya tenía otro aspecto, no era el que ellos habían conocido. Cuando ellos miraban a Jesús, el rasgo no le era conocido. Posiblemente Jesús estaba mostrando ya en el cuerpo glorificado que no era el mismo que ellos habían enterrado.
además de que Jesús estaba diferente, los discípulos estaban saturados, sobrepasados, tristes. Imagínense que habían matado a su maestro, pero encima se les añadía la frustración de que este Mesías que ellos esperaban que estableciera el reino, estaba muerto. Así que tampoco es que le prestaron tanta atención. Versículo 17 dice, ¿qué es lo que están hablando mientras caminan y por qué están tristes?, les dice Jesús. No era que Jesús no sabía de qué hablaban. Él sí sabía, pero la intención era que ellos reconocieran el problema que tenían para que Él pueda resolver la razón de su preocupación, de su tristeza. La traducción griega de que estaban tristes es rostro sombrío, aspecto melancólico. Así que en realidad ellos iban caminando y cuando Jesús les pregunta, el texto da a entender que ellos se paran como tristes. Versículo 17, Jesús les pregunta de qué hablaban, ellos se paran con cara triste a explicarle, y la pregunta de Jesús los detiene. Imagínense, ¿de qué están hablando? Y ellos se frenan de caminar. Ellos estaban desilusionados porque habían puesto su esperanza en este Mesías que había muerto. Imagínense, ¿y ahora en qué iban a creer? ¿Para dónde iban a ir en la vida? ¿Qué iban a hacer con su fe ahora? Versículo 18, le preguntan a él, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que pasó? Lo que le están diciendo está cargado de asombro, de intriga. Ellos le dicen, tan extranjero sos, tan forastero sos que no sabes lo que pasó a 12 kilómetros. Y versículo 19 ellos le dicen, de Jesús de Nazareno que fue un varón. Ellos estaban ya hablando en tiempo pasado. Pasemos al versículo 21. Dice, pero nosotros esperamos que Él era el que iba a redimir a Israel. El Jesús que vieron crucificado, el Jesús que ellos vieron condenado a muerte, no cumplía las expectativas que ellos esperaban del Mesías. Imagínense que para los judíos del momento fue una carga emocional muy grande. Siglos de espera, cientos de profecías, promesas, para que al final no se cumpla nada. Pero a su entender, obviamente, esto no se cumplía. Nosotros tenemos la película completa, pero imagínense para ellos en ese momento. No entendían nada. Versículo 25 dice que entonces Él comienza a darle su parecer en otra versión. Es como que Jesús le dice, ok muchachos, bueno, vamos a comenzar desde el principio porque me parece que ustedes no entendieron nada de lo que Dios está haciendo y de lo que Dios quiso hacer en la historia de la humanidad. Y es interesante que el texto griego no aclara que le está diciendo insensatos, no dice si son 2 mujeres, 2 hombres, bueno, uno se llama Cleofas, pero no dice si era un matrimonio, no aclara eso. Versículo 26 le dice, ¿acaso no decía la palabra todo lo que iba a ocurrir con el Mesías? Es como que Jesús le diga, ¿acaso todo el Antiguo Testamento no mostró cómo Dios iba a hacer pasar primero al Mesías por sufrimiento para luego llevarlo en su gloria? Y versículo 28 es como que Jesús dice, ok, me voy, y Él hace como que se va, dice el texto. Vamos al 30, donde ya ellos están comiendo. Dice, aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Esto no era una santa cena. No era una santa cena. Esto era una cena común y corriente, como de una familia ordinaria. Al invitado, que era Jesús, pero que ellos no lo reconocían, simplemente le habían dado el honor de que él parta el pan, que era una costumbre que se hacía. Era el simple acto de bendecir los alimentos antes de comer. Y en ese momento dice que ellos lo reconocen. El otro día le contaba a Coco que algunos comentaristas dicen que lo reconocieron en ese momento porque le vieron las marcas cuando él estaba partiendo el pan. Pero es un comentario. Versículo 31 dice lo siguiente, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Esto no es simbólico, no es como, bueno, esto no. Esto es, estaba y de repente, ¡pah! ¿No estaba más? Es como que tiró una bombita de humo, ¡pah! Desapareció. Estaba y de repente no estaba más. Versículo 32 dice que ellos se decían, ¿no ardía nuestro corazón? Porque lo primero que ellos sintieron fue la transformación de su corazón. Pasaron de estar cargados de tristeza, de dolor, de preguntas,
Pero las palabras de Jesús les devolvió la esperanza, las fuerzas y la fe. Con respecto a este texto, yo tengo 2 ideas para que en esta mañana pensemos juntos. La primera idea es sobre la pregunta de Jesús y la respuesta de los discípulos. La otra, esa era el principio. La otra, ahí está, déjalo ir. Porque todo lo que leemos acá tiene un final feliz, digamos. Eran discípulos tristes que de repente apareció Jesús y ahora ya no estaban más tristes. Pero comienza este relato con 2 discípulos de Jesús decepcionados de Jesús. No habían entendido lo que le pasó. Aún con rumores de resurrección, aún acordándose de las promesas de Jesús, ellos todavía dudaban. Pero ellos no estaban decepcionados solamente porque Jesús no había resucitado. Ellos estaban decepcionados porque este Jesús, este Mesías, no era lo que ellos esperaban. Su idea, su expectativa no era la correcta. Ellos experimentaron algo que vos y yo podemos experimentar, o que tal vez hoy estás experimentando. Ellos experimentaron la decepción frente al dolor de la vida, frente a las cosas que nos suceden, y que creemos que Dios no hizo o que no está haciendo nada. Porque los judíos eran una situación real. Ellos eran oprimidos por Roma, esclavizados, maltratados, marginados. Y ellos esperaban que el Mesías aparezca y digan, ok, patea todo y dice, acá llegó el Rey de Reyes, Señor de Señores, tómensela de acá, romanos. Pero no pasó. Ellos esperaban que a través de ese acto político, militar, los judíos iban a ser libres, felices, pero no pasó. Y Jesús frente a eso pregunta a los discípulos que iban caminando, ¿qué pasó? ¿Qué, no sabés? No, ¿qué pasó? Le dice Jesús. Y ellos le responden, dicen que Jesús era un profeta. Dicen que lo crucificaron. A ver, toda la información que tenían era correcta. Ellos sabían cronológicamente todo lo que había pasado con Jesús. Pero ellos ahí incluyen un pero. Y ese pero muestra la decepción con Jesús. Pero nosotros teníamos la esperanza de que iba a liberar a Israel. Ellos esperaban otra cosa de Jesús. Pareciera que la respuesta de estos discípulos era simple, pero en realidad no es tan simple como parece, porque cualquier judío de aquella época hubiera respondido lo mismo. Estos discípulos, imagínense, habían visto a Jesús sanar a los enfermos, habían visto a Jesús multiplicar los alimentos, habían visto a Jesús caminar sobre el agua, habían visto a Jesús liberar al gadareno, habían visto hacer de todo. Pero sin embargo, ellos esperaban otra cosa. No es tan simple esta respuesta cuando vemos que quienes están diciendo esto venían de un velorio, venían de un entierro. Ellos venían de enterrar a ese maestro que habían visto hacer ese tipo de milagros. Así que esa respuesta desde los discípulos también puede ser nuestra respuesta. También puede ser tu respuesta. Porque cuando las cosas suceden, nos confundimos, nos turbamos, no entendemos lo que estamos viviendo. ¿Te pasó alguna vez? Cuando las cosas suceden, dentro nuestro se empieza a liberar una batalla entre creer y no creer. Porque quiero seguir creyendo, pero necesito respuestas. Necesito entender por qué estoy viviendo esta situación de la cual no puedo salir. Y comenzamos a decir, Jesús, si vos sos quien decís ser, ¿por qué me suceden estas cosas? Y a ver, tal vez vos no esperás, como estos discípulos, que Jesús cambie la situación política de tu país. No, a nosotros los argentinos no. Eso pasa en Honduras, acá no esperamos ese tipo de milagro. Tal vez vos no esperás que cambie eso, Jesús. Pero tal vez esperás un cambio en tu familia, en tu situación económica. Sí, yo sé que Jesús murió en la cruz, pero yo quería ser prosperado. Sí, yo sé que Jesús murió en la cruz, pero yo esperaba que cambie mi esposo, por el cual estoy orando hace 45 años.
Yo sé que Jesús murió en la cruz, pero yo quería que cambiara mi salud. Yo pensaba que me iba a sanar. Yo pensaba que iba a liberar a mi hijo de las adicciones. Yo pensaba que iba a sanar a ese familiar enfermo. Yo pensaba que me iba a dar ese puesto laboral. Yo pensaba en esa familia soñada. Yo pensaba, yo creía. La misma respuesta de los discípulos la seguimos dando hoy. Yo tenía la esperanza de que Dios haga algo que yo esperaba, pero no lo hizo. Y no nos damos cuenta que en nuestro dolor Él se acerca a caminar con nosotros. En medio de nuestras preguntas, de nuestro desconcierto, Él se acerca a caminar con nosotros tal como se acercó a caminar con estos discípulos. Él no nos deja, Él no nos abandona, pero yo no logro verlo porque yo esperaba que Él hiciera otra cosa. Y al no verlo es cuando yo me pregunto, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está ese Dios que yo pensé que iba a hacer aquello que yo necesitaba? ¿Es válida la respuesta? Sí, es válida. Pero cuando pensamos que Jesús solamente viene a cambiar las cosas externas de la vida, que solamente Él viene a arreglar nuestros problemas, es en ese momento cuando necesitamos volver a mirar qué dice el Evangelio sobre las situaciones que nos suceden en la vida. Es válida la respuesta, pero en el fondo, una de las razones por la cual hacemos esa pregunta, ¿de dónde está Dios?, no es porque queremos encontrarlo. No es porque quiero saber dónde está Dios para conocerlo más. En realidad, estoy buscando al Dios que yo pensé que iba a hacer eso que necesitaba y que me puede ser útil a mí. Ustedes se dieron cuenta que la gente entra y sale de las congregaciones, ¿no? Pero muy pocos son los que terminan conociendo realmente a Jesús. Porque preguntar ¿dónde está el Dios que yo pensé que iba a estar en este momento? Es buscar un ayudador para ese momento y nada más. No estoy diciendo que no es válido, sí, pero miren cómo se puede cambiar el enfoque de esto. ¿Estamos preguntando para saber dónde está Él y conocerlo más? ¿O preguntamos dónde está Dios solamente para resolver mi problema que tengo ahora? Si buscamos a Dios con nuestras condiciones, nunca lo vamos a conocer realmente. Es decir, si estamos preguntando, ¿dónde está ese Dios en el cual yo tenía la esperanza de que me ayude, de que me dé una vida mejor, de que me dé una casa, de que me dé más dinero, de que me dé felicidad, sanidad, liberación? Nunca lo vamos a conocer a Él realmente. Si venimos a Él teniendo solo eso en nuestra cabeza, nunca vamos a conocerlo realmente. Él no va a ser real para nosotros. Cuando vamos a Jesús, no deberíamos decirle, yo tenía la esperanza de que vos me des o de que vos me soluciones estas cosas. Lo correcto sería decir, Señor, quiero entender quién sos para mi vida en este momento. Ahora, Señor, es cuando más necesito conocerte. Ahora quiero saber lo real que vos podés ser para mi vida. Ahora es cuando más te necesito conocer, porque me acaban de suceder cosas que jamás imaginé y en este momento siento que no voy a salir adelante jamás. Ahora es cuando más creo que te necesito conocer. La segunda idea en esta mañana es sobre la respuesta de Jesús a esa respuesta de los discípulos. Versículo 25, entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. Jesús le da esa respuesta frente a esa respuesta que leímos recién de los discípulos que dijeron, pero nosotros teníamos la esperanza de que... En los tiempos de Jesús, aún en este tiempo, la gente sigue pensando que solo los más inteligentes,
que solo los mejores, que solo los capaces, que solo los que se esfuerzan, que solo los fuertes, que solo los poderosos, solo ese tipo de personas pueden llegar a conocer a Dios realmente. Pero acá la respuesta correcta sería, a ver, lo correcto hubiera sido, y nadie se hubiera asombrado si Jesús ahí en el texto decía, ¿cómo que dicen eso? No, ustedes no entendieron nada. Chao, muchachos, pero te vas, sí, me voy. Pero vamos a comer, no me voy a comer nada. O tal vez le tendría que haber dicho, ¿qué hacen que están llorando? Tan poca fe. ¿Para qué les regalé la Biblia? ¿Para qué vino Sociedad Bíblica a regalar Biblias acá si no entendieron nada? ¿Cómo puede un discípulo mío estar así de mal, con ese miedo, con esa tristeza, con esa incertidumbre? Me da vergüenza. Dios mío, cierto que yo soy Dios. Así. Esa hubiera sido una respuesta y nadie se hubiera sorprendido. Pero Jesús les dice, no sean tan tontos. ¿Por qué le cuesta tanto creer todo lo que dijeron los profetas? Y dice el texto que comenzando por Moisés y continuando por los profetas, les explicó lo que decían las Escrituras. Lo que Jesús hizo fue lo siguiente. Se sentó con paciencia, seguramente hacía frío, pusieron un poco de fuego. Y detenidamente y con amor les comenzó a explicar. Abrió la palabra, la Torá en ese momento, y con amor les fue enseñando. Porque eso es lo que hace Jesús con nosotros. Nos pregunta, ¿qué pasa? Le respondemos que esperábamos que Él hiciera otra cosa, que pensábamos que Dios actuaba diferente, que queríamos que Él haga algo y que no lo hizo. Y Él viene con su palabra y nos comienza a hablar. Y tal como a los discípulos, nuestro corazón comienza nuevamente a arder de amor por Él. Y comenzamos a pasar de estar cargados de tristeza, de dolor, de preguntas, a la libertad. Porque las palabras de Jesús, porque el Evangelio nos devuelve la esperanza, las fuerzas, la fe. Eso es lo que hace la palabra. Eso es cuando viene la palabra del Señor a nuestros corazones. Ahí es cuando en el medio de la decepción, igualmente comienza a arder nuevamente mi corazón de amor hacia Él. Ese es el momento exacto en el que comienza a hacer esa obra el Espíritu Santo. Voy a pedir mientras a los músicos si pueden ir pasando. Porque sé que Dios está obrando en los corazones de ustedes. Tenemos preguntas, tenemos incertidumbres. ¿Qué estás haciendo, Señor, en este momento? Y Él no viene y nos dice, ¿qué haces con miedo? Como ahora dice Juliana, ¿qué haces? Me dice. Él no nos dice así. Él nos dice, ¿qué es eso? ¿Eso es una lágrima? Anda a orar, hazme el favor. Anda a echar fuera a los demonios. Es el demonio de tristeza. No. Él viene con amor y otra vez nos abre la palabra. Y otra vez viene con su voz sobre nuestras vidas. Él quiere ser alguien real y verdadero para nosotros. Tan real y verdadero que así vinieran 2 millones de pandemias nuevamente y nos dijeran nunca más van a poder verse con los hermanos. Y aunque suframos y aunque lloremos, Él no nos deja. Él no nos abandona. Pero la gente entra y sale de las congregaciones porque no termina de conocer a Jesús realmente. Él quiere ser alguien real y verdadero para nosotros. Él quiere que en los momentos duros, en los momentos de incertidumbre, en los momentos de dolor, de sufrimiento, nos demos cuenta de que Él nunca dejó de caminar al lado nuestro. Y que aunque estemos enojados y que aunque estemos con dudas, Él vuelve a hablar para hacer arder nuestro corazón y nos dice, esfuércete y sé valiente. No temas ni desmayes. Que yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo por donde quiera que vayas.
Aunque deba yo pasar por el valle más sombrío, no temas sufrir daño, porque yo estoy con vos, dice Dios. Yo soy tu luz y tu salvación, ¿a quién vas a temer? Yo soy la fortaleza de tu vida, ¿quién te va a infundir miedo? Eleva tus ojos a los montes, ¿de dónde viene tu socorro? Tu socorro viene del Señor, creador del cielo y de la tierra. Cuando pases por las aguas, yo voy a estar contigo. Cuando cruces los ríos, no te vas a ahogar. Cuando pases por el fuego, no te vas a quemar, ni las llamas arderán en ti. Mi paz te dejo, mi paz te doy. Yo no la doy como te da el mundo. No dejes que tu corazón se turbe y tengas miedo. En el mundo vas a tener aflicción, pero confía. Yo he vencido al mundo. Sos más que vencedor. Eso es lo que comienza a hacer el Espíritu Santo. No volverás, dice Apocalipsis, a tener hambre ni sed. Ni te hará daño el sol, ni el calor te molestará, porque el Cordero que está en el medio del trono te pastoreará y te llevará a fuentes de agua de vida. Y Dios mismo secará de tus ojos toda lágrima. Frente a todas estas palabras, lo único que nos queda hacer es recibir de su amor incondicional. Jesús nos muestra que aunque hay situaciones difíciles, Él vino a hacer algo más allá de hacer un milagro o de cubrirte una necesidad. Todo eso Él puede hacerlo. Y no hay que dejar de orar para que en su voluntad Él ponga su mano de poder frente a esas situaciones. Pero Jesús, sobre todas las cosas, vino a amarnos, dice su palabra, y a darnos salvación por sobre todo. Para eso vino Jesús a morir y a resucitar. Jesús vino a predicar un evangelio que cambió las reglas del juego de la religión para siempre. La religión decía que los dioses estaban lejanos de los humanos y que solamente había que satisfacerlos. Pero Jesús viene y da vuelta a todo, como siempre hace. Él se hizo hombre y caminó entre nosotros, y caminó con estos discípulos en un momento triste de sus vidas, pudiéndose aparecer primero a los otros discípulos. A los otros, a los que iban a estar en el libro de los Hechos, a ellos se podría haber aparecido primero. A Pedro, a los demás, no me acuerdo los nombres. Pero Él decide acercarse a dos personas que ni siquiera eran de la capital de Jerusalén, eran de un pueblito, a 12 kilómetros. Dos personas que iban caminando solos, dos corazones necesitados, tristes. A ellos se acercó primero Jesús, porque así es Él. Y Él hoy se acerca a nosotros y camina con nosotros y camina todos los días de nuestra vida. Pero seguir a Jesús es una decisión de todos los días. Comienza tal vez con una experiencia, pero luego es decidir constantemente seguirlo a Él. Venga lo que venga y pase lo que pase. Venga lo que venga y pase lo que pase. Venga lo que venga y pase lo que pase. Venga lo que venga y pase lo que pase, yo decido seguirlo a Él. Venga lo que venga y pase lo que pase, yo decido seguirlo a Él. Venga lo que venga y pase lo que pase. Venga lo que venga y pase lo que pase. Porque ahora sí conozco a Jesús. Ahora sé que Él me ama. Ahora sé que Él me guarda, que quiere lo mejor para mi vida, que sus planes son de bien, porque su palabra lo dice así. Y cuando venga la prueba, cuando vengan las cosas que suceden, cuando venga el momento difícil, cuando las cosas acontezcan, ya no voy a decir, Jesús, ¿para esto decidí seguirte? ¿Para esto te creí? ¿Para atravesar prueba tras prueba? ¿Ese sos vos, Jesús? No. Ahora sé que lo amo a Él por su salvación, por su gracia conmigo, y que aún en los momentos duros, su gracia y su compañía van a estar a mi lado
siempre. ¿Cuántos quieren rendir a Jesús una vez más sus vidas? Pónganse de pie, por favor.